filosofía en tiempos de pandemia significa de entrada afirmar la existencia e insistencia de la filosofía misma en medio de unas determinadas condiciones y circunstancias. Y quizás no haya momento ni circunstancia más propicia, más pertinente y oportuna, a la manera del kairos griego, que la que vivimos actualmente en medio de la pandemia del COVID-19 para hacer filosofía, es decir, para meditar profunda y seriamente acerca de los problemas que más nos agobian, que más nos involucran, nos inquietan, nos comprometen y violentan tanto a nivel local como global. Ello no solo por la condición de estar atravesando una crisis que concierne a todo el pueblo, todo el pueblo, sino para, insisto, llamar la atención sobre los problemas que actualmente más se ponen de relieve, los que quizás el virus ha desatado o ha hecho más visibles y que, posiblemente, la mayor parte del tiempo han permanecido ocultos, invisibilizados por nuestra normalidad o normalización cotidianas, como, por ejemplo, el grave problema del sistema de salud que el neoliberalismo ha debilitado tanto como derecho fundamental en medio de las sociedades capitalistas. Y todo ello tanto más cuanto que ese acontecimiento de todos los acontecimientos, que es la muerte, toca a la puerta y acecha de manera tan próxima, tan violenta, tan inminente, y la más de las veces tan inevitable para una buena mayoría de individuos. Así que, ¿hasta qué punto, ética, social, económica y políticamente, estaríamos en condiciones de poner a prueba la frase de Blaise Pascal en sus pensamientos, según la cual dice: he descubierto que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, el no saber quedarse tranquilos en una habitación? Justamente, en Colombia nos dimos cuenta que no estábamos preparados ni estamos en condiciones para una tal pretensión social, política, económica, filosófica, ética, moral o espiritual, puesto que hasta el espíritu necesita de alimento y de techo para una tal pretensión a la tranquilidad. Esa afirmación de Pascal, como reproche al animal perpetuamente inquieto que es el ser humano, presupone efectivamente, a mi parecer, un problema mucho más esencial, que es el de las condiciones sociales, económicas y políticas de una población o de una colectividad dadas, puesto que los hombres no se quedan tranquilos en una habitación, al menos a mi criterio, por dos posibles razones: o bien por verdadera y real necesidad de supervivencia, o bien por libre capricho, siendo el libre capricho, en nuestras circunstancias actuales, un lujo de pocos, por lo cual la filosofía debe salir del quietismo contemplativo y burgués hacia una real necesidad de acción y de pensamiento. Es quizás lo que Schopenhauer caracterizó como la oscilación perpetua y sufriente de la humanidad entre la más pura necesidad y el más espantoso tedio. Tedio que la filosofía, me parece, no posee actualmente como lujo. Ella, más que nunca, ha de volver a las cosas que constituyen lo más esencial de nuestras vidas, entre ellas lo político, es decir, el problema de las exigencias de la vida colectiva y de la intersubjetividad, del ser con el otro, puesto que antes del ser está la política. Podría parecer irónico, pero es precisamente porque estamos llamados al aislamiento, al confinamiento, a la distancia social y colectiva, a la eliminación del contacto, que debemos volvernos más sociales y más colectivos que nunca, más sensibles, ya que es desde el fondo de la soledad que puede hacerse y crearse cualquier tipo de encuentro, un encuentro como el del pueblo que falta y del cual tenemos tanta necesidad, como decía Paul Klee. De ahí se medirá la capacidad que tengamos de unirnos desde la distancia y de afrontar un enemigo común, ya que es desde la impotencia que se despliega toda la potencia de una colectividad o de un pueblo por crear, puesto que es desde la obra futura que medimos nuestra impotencia presente, y es desde nuestra impotencia pasada que medimos nuestra potencia actual. La humanidad y la vida sobre la tierra han de alcanzar entonces ese punto en que la impotencia se convierte en nueva potencia, cuando, por ejemplo, lo imposible político deviene lo intolerable ético y la condición de la acción revolucionaria, o cuando la muerte como impotencia contra la muerte misma
se vuelve nueva vida y nueva potencia, cargada de intensidades. Lo impotenciante y lo imposible han de volvernos entonces capaces de acción, han de ser el límite generadores de potencia, de movimiento, de nuevas cosas para nuevos devenires, de nuevos posibles. Es quizás lo que el existencialismo llamaba obrar sin esperanza, o lo que Gilles Deleuze denominaba agotar lo posible. Así, el coronavirus nos está mostrando, para el caso de muchos países, entre ellos Colombia, con una agudeza, una violencia e intensidad sin precedentes y de manera quizás insospechada, la cruda y cruel realidad desde la cual llevamos tantos años viviendo, esa insoportable e impotenciante cotidianidad que todos cargamos sin sentido, con esa tan repartida esperanza e ilusión de un futuro mejor, cuando, muy por el contrario, evidentemente, nos dirigimos a ciegas hacia el abismo colectivo, sea por los efectos de la miseria material y espiritual del capitalismo y del neoliberalismo actuales, sea por la catástrofe ambiental y ecológica del planeta. La filosofía entonces existe e insiste de forma activa como diagnóstico, como análisis y como denuncia de todas las bajezas de nuestro presente, de todo lo insoportable, lo abyecto, lo demoledor y estúpido de nuestro presente, en fin, de todo aquello que aplasta e impide la vida, de todo aquello que está contra la vida. De tal manera que, en medio de la pandemia del COVID-19, mucho se repite que la filosofía no tiene nada que decir hasta que las cosas pasen, se decanten, o dicho de otro modo, hasta que los acontecimientos se produzcan, se realicen y terminen de pasar. El pensamiento, entonces, bajo su modalidad de inteligencia, o bien enmudece o bien reflexiona, es decir, refleja analíticamente lo que ya pasó, yendo detrás del acontecimiento, rastreándolo, acechándolo, esperando los datos, es decir, las intuiciones, para, por fin, ya después, reaccionar y entonces hacer algo. La inteligencia tiende entonces a retardar el acontecimiento, tiende a darle una duración para tener tiempo de reaccionar, la más de las veces, si no siempre, fracasando, para poder dividir el acontecimiento analíticamente al infinito y así poder examinarlo, evaluarlo, descomponerlo y eventualmente, cuando el acontecimiento haya mutado, poder juzgar la realidad. Es lo que Hegel decía de los filósofos, que siempre llegan demasiado tarde al acontecimiento, que siempre deben esperar a que las cosas sucedan para poder reflexionar sobre ellas. Ahora bien, sabemos que en gran medida esta es la filosofía tal y como la han concebido muchos filósofos desde Kant y Hegel, donde los hechos, quid facti, dan pie, luego, a la pregunta por los derechos, quid juris, es decir, a la pregunta por las condiciones de posibilidad de esos hechos, o sobre cómo algo, un hecho cualquiera, un fenómeno, ha sido posible. De ahí la pretensión de construir filosóficamente, retrospectivamente, el horizonte de todo lo pensable y de todo lo posible, el fundamento mismo de lo real a partir, por ejemplo, de lo a priori o de los universales como condiciones de posibilidad de hechos concretos. Lo real queda entonces determinado y sobredeterminado por lo posible, es decir, por el fundamento, sea este lógico, epistemológico o metafísico, cuyas condiciones la filosofía intenta determinar para alzarse al título de trascendental. Así, el fin en la filosofía siempre ha sido el mismo, lograr una coincidencia entre ser y pensamiento, entre physis y logos, es decir, entre lo que sucede o se produce incesantemente y el acto mismo de pensar, o, para decirlo de manera más contemporánea, entre el acontecimiento y el pensamiento, siendo este último un acontecimiento más entre los acontecimientos. Todo ello, evidentemente, no con el fin exacto de previsualizar o de predecir todo acontecimiento o experiencia posible y pensable, aunque de alguna manera esa haya sido siempre la pretensión a lo universal y necesario, sino sobre todo para lograr el sistema de los sistemas. Sistema filosófico y de pensamiento como fundamento, del que dependerían los demás sistemas, es
decir, los sistemas físicos, vivientes, sociales, psíquicos, colectivos y políticos. O sea, en últimas, el sistema perfecto que piense antes que los individuos particulares tengan que pensar. Una lógica impersonal o una metafísica perfecta, universal y necesaria que piense antes que cualquier existencia fáctica, singular, personal y contingente posibles. En suma, superar lo dado anticipándolo, sustituyendo, al fin de cuentas, el acontecimiento por el sistema. Es decir, que el ejercicio mismo de pensar quedaría anulado, o mejor dicho, quedaría supuestamente objetivado. No se requerirá ninguna intervención subjetiva, como relación de sí consigo mismo, dentro del sistema. Subjetividad que pondría en riesgo al sistema mismo. Pero sabemos que el pensamiento contemporáneo, sobre todo después de Nietzsche, surge de la crisis y del fracaso de los sistemas, de la crisis de esa pretensión al fundamento y al sistema completo y perfecto del pensamiento o de la representación infinita, donde la subjetividad singular y contingente, imperfecta y eternamente inacabada, se diluiría en esa coincidencia absoluta entre acontecimiento y pensamiento. Podríamos decir, en consecuencia, que el pensamiento contemporáneo nace de una ruptura, de un desajuste, de un desgarro o de una disyuntiva entre ser y pensar. Tal y como, en la aurora del pensar occidental de los presocráticos, nació la filosofía misma a partir del mismo problema, una especie de desvío azaroso que demanda, más que nunca, la necesidad de pensar de la subjetividad, infra, trans, supra o poshumana. Y subjetividad, entendida aquí como la relación consigo mismo, que se forja después y gracias a la relación con los otros, es decir, gracias a la intersubjetividad y al lenguaje. Entonces, en estos tiempos de pandemia, en nuestra contemporaneidad, estamos intempestivamente ante un desgarro del sistema, estamos ante un desvío azaroso, esta vez sí, acontecimiento que ha desbordado, así sea transitoriamente, al sistema mismo del pensamiento como inteligencia y el fundamento de lo posible y de lo cognoscible. Se diría que algo se ha fugado del sistema de lo pensable, del horizonte de lo posible, y ante esta crisis estamos entonces en la exigencia, más que nunca, de cultivar y de enriquecer esa relación con nosotros mismos a partir de la cual surja el pensamiento como necesidad real de pensar, desde el recogimiento, el aislamiento, el confinamiento, la cuarentena, el permanecer, ojalá, tranquilos en una habitación. Pero, como ya decíamos, la crisis de la pandemia pone en relieve todos los problemas cotidianamente ocultos y normalizados, los más esenciales, de tal manera que interpelaríamos desde aquí a Pascal y a la filosofía misma preguntando, ¿y quienes no tengan una habitación donde darse el lujo de buscar dicha tranquilidad? Y si, además, la condición para esa tranquilidad es asegurar como mínimo el alimento, la subsistencia, por lo menos durante el aislamiento y el confinamiento, ¿cómo lo lograrán aquellas numerosas familias que viven del día a día y no tienen su sustento? ¿O que dependen del pequeño capital privado? Preguntas obvias que llaman a la filosofía a bajarse de las nubes de su pretensión eterna al fundamento de los fundamentos o al sistema de los sistemas y que le llaman a devenir política, intempestiva, es decir, interesada en los temas más esenciales y singulares de una vida digna, a partir de los cuales, seguramente, los demás problemas cobrarán cada uno su merecido grado de importancia, de urgencia y de necesidad. La filosofía, a mi parecer, debe salir entonces de su acomodado sitio según el cual, desde Aristóteles, presupone la ociosidad para ejercerse. Debe devenir más política y más social que nunca, más colectiva, más revolucionaria, menos individualista y egoísta. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, la filosofía debe demostrar su función y su sentido no como la anticipación sistemática y totalizante de todo acontecimiento y de toda experiencia posible, pasada, presente y futura, deviniendo así, por lo demás, la tiranía dentro del pensamiento mismo que le dice a las subjetividades, a las relaciones de sí consigo mismas, cómo deben pensar, cómo deben vivir,
cómo deben comportarse y actuar. La filosofía, más bien como intempestiva, como inactual, ha de diagnosticar y evaluar su presente, su propia actualidad, para hacer ver o hacer pensar lo esencial del acontecimiento y del pensamiento, o en términos menos clásicos, para hacer ver o hacer pensar el sentido del acontecimiento mismo, el que nos interpela a ser dignos de él, a estar a su altura, con el fin de construir la vida en común, el pueblo que falta, la sociedad que necesitamos y que, por derecho, todos nos merecemos. Un derecho al pensamiento, un derecho a la subjetividad, un derecho a la vida y a la existencia, un derecho a la vida digna, mucho más si se está en tiempos de crisis extrema y profunda. Entonces, que la crisis sea la ocasión y la oportunidad para saber plantear los verdaderos problemas y distinguirlos de los falsos, para hacer visible y hacer pensable lo verdaderamente importante. En tiempos donde el abismo del ser se ha desatado, donde lo impensable toca la puerta, la filosofía, decimos, existe e insiste a fuerza de necesidad extrema, de decir lo esencial a la existencia infra, supra, trans o poshumana. Existe e insiste a fuerza de decir el sentido del acontecimiento mismo, de recuperar o de hacer renacer esa muerte de lo real, ya tantas veces anunciada por Jean Baudrillard a causa del despliegue de la hiperrealidad, puesto que las más de las veces se oye decir hoy en día que nos sentimos como en medio de una película. Entonces, que las distribuciones y redistribuciones del acontecimiento, a las cuales nos está violentando cotidianamente la enfermedad y la muerte, sean la ocasión para la liberación de potencias que estaban siendo impedidas, cegadas, aplastadas o invisibilizadas. Que lo real resurja a la par con el pensamiento para devenires más reales, más esenciales, más consistentes y con más sentido. Como decía Deleuze en la imagen Tiempo, estudio sobre Cine 2, si el pueblo falta, si estalla en minorías, soy yo quien es ante todo un pueblo, el pueblo de mis átomos, como decía Carmelo Bene, el pueblo de mis arterias, como diría Chaín. Muchas gracias.